Muy bien, vamos comenzando con el tema número 4, que son arreglos bidimensionales. No es nada muy diferente de los arreglos tradicionales que hemos visto en la unidad anterior. La única diferencia es que los bidimensionales pues trabajan, véanlo como una matriz o como una tabla de Excel. Algo así. Es muy sencillo, la declaración es muy parecida, los ejercicios son muy parecidos, así que comencemos. Son estructuras de datos compuestas de filas y columnas. Esta estructura guarda un conjunto de datos, o sea, imagínense filas y columnas. Algo así, ¿no? Algo así. Imagínense que esta será la fila 1, la fila 2, la columna 1 y la columna 2. Entonces, este dato yo lo puedo tomar como fila 1, F2, C1, F1, C2 y F2, C2. ¿Ok? Entonces, lo ve todo como una matriz. Correcto. Vamos pasando a las declaraciones. Vamos a la declaración de esta. ¿Cómo se declara en Java? ¿Cómo se declara en Java una matriz? Muy sencillo. Le digo el tipo de dato, el nombre de la matriz y no vamos a usar un corchete en esta ocasión, como en el caso de un vector, sino usamos doble corchete. Al igual que los vectores tradicionales, podemos hacerlo en dos partes o en una sola línea. Si elegiríamos hacerlo en dos partes, acá terminamos y luego tendríamos que decirle notas es igual a new int y acá definimos el tamaño de fila. Esta es la fila y esta es la columna. El tamaño, yo le digo quiero tener una matriz de 5 filas por 4 columnas. Entonces aquí he definido el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. O sea, 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una de las formas de declarar. Si quisiéramos utilizar un tipo de datos string, igual. De repente acá le digo nombre, igual el corchete, punto y coma, y luego diría nombre, que es igual a new string de 3,2. ¿Ok? 3 filas por 2 columnas. Entonces ahí vemos los dos tipos de declaración o vemos un tipo de declaración explicado. La otra forma sería todo en una sola línea. En este caso, en una sola línea, lo explicamos en el int notas y el otro es igual. Int notas, la matriz notas, el corchete, le digo que es igual a new, le digo que es igual a int y le digo que es de 5 por 4. ¿Ok? Esto sería en una sola línea la declaración de la matriz. Ahora, ¿cómo le asignamos valores? Le asignamos valores igualito que le hemos asignado a los vectores. La asignación, por decir, si quisiera asignar al vector nota en la posición 0,0, quiero asignarle el valor 15, entonces esto sería así, ¿no? Si el vector nota tiene 3 filas por 3 columnas, la posición 0,0 sería acá, ¿no? Este sería 0,12, 0,12, ¿no? Entonces la posición 0 en fila y 0 en columna, este 15 iría acá. Si yo quisiera asignarle al vector nota en la posición 0,1 el valor 20, sería 0 en fila, 1 en columna, entonces 20 iría acá. Si yo quisiera asignarle el valor nota en la posición 0,2, el valor 0,5 iría aquí. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Se puede ir asignando los valores. Por supuesto que dijimos que una de las formas más eficaces para asignarle valores no es esta, ¿no? Sino es utilizando una estructura repetitiva. Utilizando la estructura repetitiva yo fácilmente voy a poder ingresar valores mucho más rápidos. ¿Ok? Ahora vayamos a unos ejercicios. Vamos a unos ejercicios utilizando NetBeans para aclarar mejor esta teoría explicada. El ejercicio que veremos a continuación es un ejercicio con matrices o arreglos bidimensionales. Dice lo siguiente: hacer un algoritmo que almacene números en una matriz
Vamos a considerar que sea una matriz de 3×2, pero puede ser una matriz de n por n. Imprimir la suma de los números almacenados en la matriz. O sea, vamos a imprimir una suma de todos los números almacenados en esa matriz, ¿no? Imagínense la matriz tal como muy parecido a una tabla de Excel, ¿no? Ingresamos todos los datos y lo que se nos pide es sumar todos estos valores. ¿Correcto? Entonces vamos a crear nuestro ejercicio matriz. Aquí para practicar la creación de proyectos estamos haciéndolo en diferentes proyectos, pero esto fácilmente podemos hacerlo en uno solo. ¿Ok? Matriz y calculamos y ya mostramos todo lo que queremos. Borramos como siempre los comentarios para que no nos ocupe tanto espacio y comenzamos a trabajar. Tal como los vectores, las matrices se definen de una manera muy parecida. Como nos piden sumar los elementos, no necesitamos trabajar con elementos doble o trabajar con decimales, sino simplemente con números enteros tradicionales normales. Entonces vamos a definir un tipo de datos int entero para la matriz y le voy a decir la matriz M. La matriz M, una de las diferencias con los vectores es que yo puedo utilizar o utilizo, dos corchetes, no uno solo. Esto quiere decir fila y esto quiere decir columna, ¿no? Inicialmente, aunque a veces esto se cambia un poco dependiendo del tipo de ejercicio que yo estoy haciendo o que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Entonces aquí creo el objeto in, y ahora acá defino el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. ¿Correcto? Vamos a decirle que es de 3×3, ¿ok? Aunque puede ser de 3×2 o lo que ustedes quieran. Ya está. Entonces aquí viene, lo que acabo de hacer es crear, ¿no? Crear o inicializar el objeto, ¿no? La matriz. ¿Correcto? Bueno. Ahora, así como los vectores tienen una entrada de datos, un proceso y una salida de resultados, donde yo utilizo estructuras repetitivas para recorrer el vector, de la misma forma utilizo aquí. Igualito voy a trabajar acá, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es recorrer la matriz. Entonces, primero utilizo las filas, digo que vaya desde 0 hasta i menor que 3 y más. Esto es para las filas, pero como es una matriz necesito utilizar otra estructura repetitiva más, ¿no? Como es una matriz necesito utilizar otra estructura repetitiva más y le pongo otro nombre variable. En este caso le voy a poner j. Ustedes, si gustan, pueden ponerle AB, K, Z, no importa realmente, ¿no? Sino que es muy tradicional utilizar IJ, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? Entonces J hasta 3 y J más. Ya está. Ahí está. Entonces ahora ingresamos los valores. Entonces a la matriz M yo ingreso los valores de I y de J. Correcto. Ingreso los valores de I y de J. Y acá nuevamente, como el G-option o el J-option es un valor string o diferente, necesito convertirlo. Entonces, pero antes de ello necesito llamarlo. Entonces llamo nuevamente a la librería Jambax swing J-option pane. Ok, entonces acá lo que hago primero es convertir el tipo de dato integer .parseInt J-option pane .show input dialog y le digo ingrese dato. Nuevamente abro paréntesis, ¿no? Concateno para saber en qué posiciones estoy mostrando, le digo i, cierro paréntesis, abro paréntesis para el j, vuelvo a concatenar j, vuelvo a concatenar, cierro el paréntesis y le digo igual. Aquí lo que estoy haciendo prácticamente es decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, esta es la fila y la columna en la cual estoy ingresando el dato. ¿Ya? Esta es la fila y la columna
en la cual estoy ingresando el dato. Aquí termino de definir el tamaño de la matriz, el tamaño del vector, ya lo definí. Esto es todo lo que es el ingreso inicial de datos. Luego ahora vamos a la operación. Lo que nos piden es ingresar o sumar todos los elementos de la matriz, ¿no? Entonces vamos al desarrollo, la operación, ¿ok? La operación. Ya está. Entonces para ello vuelvo a recorrer la matriz. Nuevamente, y menor que 3 en este caso, y más, ¿no? For, recorrer la otra parte, J igual J menor que 3, porque en este caso me piden que sea de 3 por 3, J más, y ahora aquí haré el cálculo de la suma. Por supuesto que para este cálculo de la suma yo necesito nuevamente, recordemos el concepto de acumulador. Acumulo in suma y le digo que vaya desde 0. Ustedes dirán, profesor, parece que se está equivocando, parece que este in suma es acá, fuera del primer for, pero no es así. Porque si yo coloco el in suma acá, en la primera parte, en esta, lo que va a pasar es que cuando termine la suma general, ¿no? Bueno, aunque en este caso sí, en este caso no es una suma por filas. Si fuera una suma por filas sí lo haríamos de la otra forma. Ahorita sí conviene hacerlo así, porque nos piden sumar más bien todos los elementos de la matriz. Entonces vayamos a la suma. Más igual, y acá diré el nombre de la matriz M y los elementos de I, J. Ok, vemos como la suma de la matriz IJ acaba de determinarse, ¿no? Entonces aquí la suma acumulada, utilizamos la suma de la matriz que se llama M de I, J, y acumularla en el valor de la suma. Entonces, hasta aquí ya tenemos finalizado el ejercicio, ¿no? Fin del ejercicio. ¿Qué nos falta? Mostrar los resultados. ¿Ok? Nos falta mostrar los resultados. Ya está. Acá para mostrar los resultados diremos system.println y diré la suma acumulada o la suma de la matriz. La suma de la matriz es concateno y suma, y al final el punto y coma. Y ahí vemos cómo hemos calculado un ejercicio simple de matrices, calculando la suma general de todos los elementos. Repasando muy rápidamente, aquí llamamos al JOption, sumamos la matriz, ingresamos los valores a la matriz, porque aquí solamente le hemos creado, recuerden, más no tiene ningún dato. Aquí ingresamos los elementos de la matriz, y acá lo que hacemos es prácticamente hacer el cálculo o la operación que nos acaban de pedir. ¿Correcto? La operación que nos acaban de pedir. Y luego aquí al final mostramos los elementos de la matriz. Vamos a ejecutar el archivo, y acá me dice que en la posición 00 qué valor le voy a poner a la matriz. Le digo 10. En la posición 01, 10. En la posición 02, 10. Ahora en la segunda fila, en la primera columna, en la segunda fila, en la segunda columna de la segunda fila, tercera fila, ya está, ¿no? La suma es 90, ¿no es cierto? Si es una matriz de 3 por 3 y solamente le he ingresado 10, sería 30, más 30, 60, más 30, 90. ¿Correcto? Ya está. El segundo ejercicio más bien nos permite calcular algo diferente. Dice, hacer un algoritmo que llene una matriz de 3 por 3. Vamos a ponerle en este caso de 4 por 4. Determine la posición, o sea, la posición del número mayor almacenado en la matriz.
O sea, en toda la matriz, ¿cuál es el elemento mayor? ¿No? Y hay que considerar que todos los números que ingresemos son diferentes, ¿correcto? Hay que considerar que todos los números son diferentes. No vamos a crear un nuevo proyecto, sino un nuevo archivo. Entonces le digo matriz nuevo. En este caso vamos a trabajar mejor para ahorrar el tiempo. Vamos a utilizar esto mismo, ok, vamos a utilizar esto mismo. Vamos a borrar algunas cosas y vamos a trabajar con el mismo archivo prácticamente, ok. Entonces aquí definimos los elementos de la matriz. Vamos a volverle a poner la matriz M es igual a new, la matriz, el tipo de dato y los elementos de la matriz, ok. Vamos a recorrer la matriz, vamos a decirle y, bueno, vamos en este caso a decirle también i, j, así, ¿no? Y comienza en 0 y menor a 4, porque me dicen que la matriz es de 4 por 4 y más, ok, y más, ya está. Ahora tenemos un for j igual, ¿no? Pero antes de ello vamos a ver qué es lo que pasa acá. Ok, entonces ya, entonces acá vamos a definir el tamaño del vector. Vamos a trabajar aquí. Ya, vamos a definir el tamaño del vector. Le digo que vaya in i, defino el tipo de dato y menor que 4 en este caso y más. De acá lo vamos viendo, que es lo que pasa acá. De acá lo vamos viendo y recorro el otro elemento de la matriz, int j, también que vaya desde 0, j menor que 4 y j más, ¿no es cierto? Ya está, j menor que 4. Ahora, ¿qué nos falta? Ingresar los elementos, lo mismo que hicimos hace un momento. Nos falta ingresar los elementos a la matriz. Vamos a decirle igual matriz de i, j, matriz de i, j. Ahora, ¿qué queremos hacer? Decirle igual a integer punto parseIn joption pane.show input dialog, ¿no? Y ingrese datos, ¿no? Datos a la matriz. Joption, acá joption pane. Ya están los elementos de la matriz. Ok, entonces tenemos acá los elementos de la matriz joption pane. Ya está, hasta aquí hemos ingresado los valores, hasta aquí hemos ingresado los datos. ¿Qué más falta? Ahora vamos al desarrollo del ejercicio en sí. Vamos al desarrollo del ejercicio. Muy bien, entonces vemos acá a las finales el ingreso del dato, ¿no? Manejamos esto siempre para saber en qué fila y qué columna estamos ingresando. I que va hasta 4 y J que va hasta 4. Como me piden calcular el elemento mayor, ahora aquí voy a ver la operación o el desarrollo, ¿no? Y hasta acá termina el ingreso de datos. Vamos a recorrer nuevamente las matrices, ¿no? Y como ya lo tenemos casi listo, solamente lo copiamos y lo pegamos
y borramos por supuesto lo que está aquí en medio, ¿no? Pero de ahí el recorrido de la matriz tanto por fila o por columna es igual. Como lo que nos piden es determinar cuál es la posición del número mayor almacenado en la matriz, vamos a hacer ese desarrollo. Primero tenemos que hallar el elemento mayor, ¿no es cierto? Entonces, para hallar el mayor, declaramos una variable que se llame mayor. Declaramos una variable mayor y en este caso el elemento mayor es el que lo iremos comparando por los elementos de la matriz. Entonces decimos int mayor menor que la matriz de i, j, de i, j. Ok, entonces bueno, hay que ver qué tipo de datos es la matriz también para que no salga ningún tipo de errores. Vemos que es un tipo de datos int, ¿no? Acá lo que pasa es que la variable no ha sido usada, ¿no? Vamos a inicializarla en 0. Vamos a inicializarla en 0. Entonces yo acá estoy construyendo el algoritmo del mayor, le digo que es así, ¿no? M de i, j. Ok, y me falta la posición. Ok, entonces la posición, yo le diré la posición será igual a j. Ok, porque necesito saber en qué posición está almacenado el elemento mayor. Si quiero saber en qué posición, en este caso tendré que utilizar la variable j para saber en qué posición está el elemento mayor. Ok, si quisiera saber la posición de i, utilizaría otra variable posición de i para poder trabajar y decirle en i está en tal posición. Ok, entonces aquí lo que me interesa es calcular el elemento mayor y ya lo hice. Cada vez que entre aquí el valor me mostrará y me dirá mayor 0 es menor que el elemento m de i, j. El elemento m de i, j será, por decir 10. 0 es menor que 10, sí es menor. Entonces 10 toma el elemento de mayor. Ok, y j, ¿no? Que acá puedo decirle inclusive todo el elemento completo, o sea, en la posición ij. Vamos a hacerlo eso, pero primero vamos entendiendo el algoritmo. Entonces acá tomará el valor de 15, baja, otra vez recorre y me dirá, o el valor de 10, perdón, el valor de m de la matriz de i, j que sea 15. Ahora mayor ya no vale 0, sino vale 10. 10 es menor que 15. ¿Es menor que 15? Sí, es menor que 15. Entonces el valor de 15 ahora es el mayor. Ok, el valor de 15 ahora es el mayor. Sube, vuelve a entrar y dice 15 es menor que 10. No, entonces salta, el mayor sigue siendo 15. Y esta es la forma como podemos calcular el mayor. Y aquí vemos que tenemos el valor de ij, ¿no? Que podemos utilizarlo así. En este caso va a ser una suma porque pos yo puedo tener, más bien para saber la posición de ij, puedo decirle un string pos. Ok, entonces yo diría pos de i, j, ¿no? Acá como estos tipos de datos no son enteros, ¿no? Yo diría integer, tengo que utilizar el parse, punto parse in de i, ¿no? Punto parse in de i, y acá le diría más de j. Ok, inclusive para hacerlo mejor yo diría esto, ¿no? Puedo tener un paréntesis y decirle, concatenar y decir en la posición de i, ¿no? En la posición de i, coma j, ¿no? Entonces acá yo puedo decir esto. Aquí está la posición de j, integer.parseIn, y acá otra vez cerrar el valor, ¿no? Vemos que lo que pasa
observamos, ya está. Bueno, para evitarnos los problemas vamos a dejarlo como estaba. Ya está, vamos a dejarlo como estaba. Ok, integer parse in de i, no, este sería la posición de i. Vamos a decirle, a declarar la posición de i, no, entonces le decimos pos i, integer parse in, entonces decimos, perdón, string punto value of, ¿no? Aquí me estoy confundiendo en la conversión del tipo de dato, ¿no? Lo que queremos hacer es convertir un entero a string, entonces para eso tengo que utilizar la sentencia string value of de i, ¿no es cierto? Y ahí instantáneamente ya no me sale ningún error, ¿no? Ahora concateno con string de j, ¿ok? Y ahí ya no me sale ningún error. Ahora sí puedo hacer lo que estaba haciendo hace un momento. Abro paréntesis, ¿no? Ya lo van a ver cuando lo vean terminado. Aquí otra vez vuelvo a abrir paréntesis, cierro, abro. Bueno, son simplemente para que se vea más ordenado, ¿no? Y aquí me va a decir exactamente cuál es la posición en toda la matriz del elemento mayor que hemos hallado, ¿no? De aquí le digo mostrar resultados, ¿no? Mostrar resultados. Acá le digo system.parse.system.out.println y acá le digo el mayor, ¿no? El mayor es mayor y la posición pos, la posición es pos, bueno, de i, aunque es la posición general, ¿no? La posición del elemento mayor, ¿no es cierto? Muy bien, entonces para mostrar el valor aquí inicializamos primero la variable post, porque esa es la falla que nos estaba saliendo. Inicializamos la variable post y fácilmente podemos ahora sí imprimir el resultado directamente. Vamos a ver cómo funciona el ejercicio. Ingresamos 10, vamos a decirle 500. La segunda fila, como son 4, ahí está, ¿no? Decimos que el mayor es, dice 500 y se encuentra en la posición 0,2. ¿Ok? El mayor es 500 y se encuentra en la posición 0,2. ¿Qué es lo que me da esto? La posición 0,2. ¿Ok? Bueno, hemos visto en esta presentación el desarrollo de arreglos unidimensionales hallando el ejercicio del mayor y la suma total. Gracias.